Duremit con Carlos Cafuri, abogado laboralista, en su columna de actualidad en el mundo del trabajo. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal, Kevin? ¿Qué tal, Misael? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Bien, muy bien. vamos ahora sí a presentar a la temática que nos trajiste para el día de hoy, el regreso de las impuestas a las ganancias. Tal cual. Un impuesto regresivo en todo sentido, un impuesto confiscatorio y absolutamente de corte neoliberal. Realmente desde hace muchísimos años la clase trabajadora y un sector particular del movimiento obrero viene bregando por la eliminación de lo que es la aplicación del impuesto para los que son los trabajadores y los jubilados, entendiendo de que el impuesto en sí debería existir, pero tienen que pagarlos quienes generan realmente ganancias. Bajo ningún concepto el salario puede ser considerado ganancia, ni tampoco la jubilación. En primer lugar, porque el salario es la contraprestación en dineraria que recibe un trabajador o una trabajadora por desarrollo de un esfuerzo físico o mental a los fines de desarrollar algún tipo de tarea, valga la redundancia. Y en el caso de la jubilación hay una doble imposición del impuesto porque, por ejemplo, ya hay fallos judiciales en donde se ha declarado la inconstitucionalidad de la aplicación de este impuesto a las ganancias porque lo han tributado a las personas que se han jubilado cuando han estado en actividad y desde el Estado también se pretende volver a cobrárselo nuevamente estando jubilados. O sea, vuelvo a repetir, al haber doble imposición, tanto en la actividad como en la vida poslaboral, esto claramente es inconstitucional en el caso de los jubilados. Actualmente, bueno, este impuesto ha sido reinstalado nuevamente con el acompañamiento de un Congreso antiobrero que acompaña a este gobierno nacional antiobrero y que lo único que hace es avanzar en medidas que perjudiquen al trabajador, porque si uno analiza el impuesto a la ganancia en la práctica, es una forma de recorte salarial. Los trabajadores que ya ven su salario deteriorado por la devaluación del mes de diciembre del año pasado, en donde prácticamente se devaluó casi un 120% la moneda nacional, sumado a la elevadísima inflación que tiene la República Argentina, que es uno de los pocos países en el mundo que todavía sigue con inflación. Este impuesto a las ganancias, evidentemente, es otro mecanismo de recorte salarial y de deterioro con mayor grado de profundidad de lo que es el salario. Esto se ve en la calle cuando uno por ahí habla con comerciantes, con personas del sector industrial, todos te plantean claramente la caída abismal que ha habido en lo que es la demanda y lo que nosotros estamos observando justamente es que desde el retorno de este impuesto a las ganancias, obviamente se ha profundizado lo que es por decirlo de alguna manera, casi un congelamiento del mercado interno de la República Argentina. Sí, totalmente. Y con la cuestión del impuesto a las ganancias, históricamente, en los periodos de gobiernos populares de la década del siglo XX, mediados del siglo XX, el impuesto a las ganancias fue para los sectores ricos. Sí, pero vos sabés que fue siempre una materia pendiente, porque desde el retorno de la democracia que se viene reclamando sobre este tema, sobre todo a partir del gobierno de Menem, en donde recordemos que existía la famosa tablita de Machinea, en donde obviamente en esa época todavía el impuesto no tenía tanta incidencia como si lo empezó a cobrar después, ya con los gobiernos de la Rúa y bueno, del resto de los gobiernos democráticos que lo han sucedido hasta el día de hoy. Si bien, por ejemplo, hubo gobiernos como el de Néstor Kirchner que hicieron, la verdad, muchísimas acciones y medidas para el trabajador, no se logró justamente la eliminación de esta cuarta categoría del impuesto a la ganancia. Sí, hay que destacar la decisión que tuvo Sergio Massa en la última etapa del gobierno anterior de Alberto Fernández, en donde obviamente hubo una definición política de dar por finalizada esta aplicación del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Y hay que recordar que el actual presidente de la Nación, siendo diputado, votando con el kirchnerismo, que tanto él critica,
él votó en contra del impuesto a las ganancias y él votó a favor de la eliminación de este tributo a los trabajadores. Pero siendo presidente, impuso el retorno del impuesto a las ganancias, claramente obrando a la par de su antecesor Mauricio Macri, demostrando claramente, insisto, de que estamos frente a un gobierno antiobrero y que vienen por todo. Acá claramente el retorno del impuesto a las ganancias es uno de los tantos alicientes, pero claramente el actual gobierno nacional, con sus aliados políticos en las provincias y sobre todo en el Congreso de la Nación, buscan cada vez eliminar más derechos de los trabajadores y en ese sentido hoy nos vemos justamente nuevamente con este impuesto que consideramos que ya era una cuestión que ya estaba saldada, sobre todo en la democracia, y lamentablemente vemos que esto no ha tenido un final feliz para los trabajadores, que hoy obviamente cuando van a cobrar su salario y cuando reciben su recibo de sueldo ven el descuento del impuesto de ganancia nuevamente, ¿cierto? Em, Respecto al de impuesto a las ganancias, ¿vos estás viendo un trabajo desde la oposición para volver a debatir este tema o no? No, sinceramente no veo oposición en este momento en la Argentina frente a lo que está pasando en el país y en todo, porque la verdad que uno se levanta a la mañana y ve las noticias y es todos los días un avance distinto por parte de este gobierno en contra de los trabajadores y la preocupación, yo te lo hablo por ahí con muchos trabajadores, sobre todo con mucha gente que está dentro de las bases gremiales de otros sindicatos, y hay una enorme preocupación no solamente por la falta de respuesta de la oposición en la política, sino también por falta de respuesta desde el movimiento obrero. Lo hemos hablado en otras ocasiones, bueno, recientemente renunció Pablo Moyano de la CGT, creo que lo debería haber hecho antes. Creo que el resto de los secretarios generales deberían seguir el mismo paso, el resto del Consejo Directivo convocar un confederal porque realmente la situación no se puede sostener más en el tiempo. Es grave el momento en que están atravesando los trabajadores. Recordemos los miles de despedidos que ha habido en el sector estatal, los miles de despedidos que están habiendo en el sector privado. Esto realmente es una situación más que alarmante, más que preocupante, y necesitamos tener una dirigencia política que realmente demuestre ser opositora, pero necesitamos urgente una reconfiguración de lo que es el armado a nivel nacional, por lo menos en la CGT, para que también las organizaciones sindicales en las distintas provincias salgan fuertemente a pelear para la eliminación de este impuesto, como lo están haciendo muchos sectores ricos en la República Argentina, a los cuales este gobierno nacional beneficia, ¿cierto? Hoy este gobierno nacional no tiene oposición ni política ni sindical, por eso avanza como avanza. Em, Ahora con el tema yo siguiendo la misma temática, Argentina es uno de los pocos perdón, voy a rectificar la pregunta. En la columna anterior, en otras partes del mundo dice que el impuesto a la ganancia es un impuesto justo, pero acá en Argentina es una mala interpretación. ¿Vos coincidís con eso en la columna anterior que hemos tenido en nuestro programa de radio? Que seguimos con este hilo de este tema, el impuesto a las ganancias. Mira, yo insisto, te vuelvo a plantear la opinión que yo por lo menos tengo, que creo que es la que tienen la gran mayoría de los trabajadores en el país. El impuesto a la ganancia tiene que existir. Bueno, en algún momento se le denominó el impuesto a las grandes fortunas. Pero también digo, acá hay muchísimas actividades que en distintos gobiernos tienen realmente ganancias millonarias, el sector de minero, el sector de financiero, el sector del juego, toda la parte energética. Hay muchísimas actividades que realmente tienen ganancias multimillonarias en la República Argentina, sea el gobierno que sea que esté en el poder, y en ese sentido nosotros coincidimos en la necesidad de que este impuesto esté presente, pero claramente que sea aplicado a quienes realmente tienen ganancia. Un salario de un trabajador no implica ningún tipo de ganancia y la jubilación tampoco, razón por la cual ninguno de estos componentes tienen que estar a la hora de grabar este tipo de tributo, porque claramente no corresponde a nivel constitucional y en la práctica funciona, como te acabo de señalar, como un impuesto absolutamente regresivo, porque se fijan escalas y se fijan valores realmente que para un trabajador hoy en día, te estoy hablando de valores de familias tipo que están por debajo de la canasta básica alimentaria.
y sin embargo estaban pagando impuestos a las ganancias. Entonces, porque dicen, probablemente trabaja el esposo y la esposa. A ver, acá el hecho de trabajar en la Argentina hoy es de alguna manera con este tipo de medidas considerado un castigo. O sea, vos trabajás y tenés que pagar un impuesto por trabajar. Esto no existe en ningún lugar del mundo de esta manera. Sí, ya los trabajadores en sí pagan muchísimos impuestos. Yo creo que la Argentina debe ser uno de los países con mayor número de impuestos en el mundo. Entonces, entiendo que los trabajadores pagan suficientes impuestos, incluyendo el IVA que se había retirado, también la gestión de Massa como ministro de Economía, y que este gobierno nacional ha vuelto a reinstalar nuevamente. Bueno, son todas medidas que de forma directa o indirecta implican un recorte en el salario de los trabajadores. Si no, preguntémosle a cualquier trabajador o trabajador de Córdoba si llega al día 15 o al día 20 del mes. Sí, No, eso totalmente. es cierto. En el gobierno de Cristina también era injusto el impuesto a las ganancias, ¿no? Siempre fue injusto, siempre fue injusto. Lo que pasa es que fueron distintos contextos, porque por ejemplo en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner había una importante recomposición en materia salarial, pero insisto, fue siempre una materia pendiente la eliminación del impuesto a las ganancias, porque esto yo recuerdo que desde la época de Moyano en la CGT, de Hugo Moyano, ¿no? Había un fuerte reclamo. Acá recuerdo muchísimas movilizaciones en Córdoba de distintas organizaciones sindicales reclamando por la eliminación del impuesto a las ganancias. Ha habido prácticamente un retiro por parte de la CGT en reclamar ahora con esta reinstalación de este nefasto impuesto, la eliminación, y obviamente los sindicatos también nos generan mucha preocupación de que no están haciendo nada al respecto. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos gremios ustedes ven movilizando en Córdoba pidiendo la eliminación de ganancias? Muy pocos, muy poquitos, Claro, casi muy nada. poco, es verdad, es cierto. Yo creo que acá el problema uno de los problemas más importantes que uno analiza es que el sindicalismo perdió las calles. Salvo ahora, por ejemplo, el SUOEN, días atrás el CEP o algunos sectores de manera aislada, yo les pregunto, ¿qué pasa con el movimiento obrero que no gana las calles nuevamente para hacer reclamo, para resistir todo lo que está haciendo este gobierno nacional, para resistir la reforma laboral, para resistir todos los despidos que se están llevando adelante, para resistir el cambio de la matriz, la destrucción de la matriz productiva que tiene la República Argentina? Se está llevando este país claramente al 1900 prácticamente, y este gobierno seguramente en algún momento se va a terminar yendo, pero las consecuencias que va a dejar va a afectar a las futuras generaciones. Entonces yo pregunto, ¿qué está haciendo la política? ¿Qué está haciendo el sindicalismo frente a esta situación? Este gobierno hoy avanza porque no hay oposición política y porque no hay oposición del sindicalismo. Quizás sea necesario ir pensando en un recambio en dirigencia, en la política y en las organizaciones sindicales, porque no hay respuesta, no hay poder de respuesta. Soy muy pocos sindicatos aisladamente en la República Argentina. Hablo del caso de la bancaria, hablo del caso de camioneros, hablo del caso de aceiteros, el de los peones de taxi acá en Córdoba, que son los que hoy están dando pelea frente a este modelo del actual gobierno nacional, que entre otras cosas, bueno, ha vuelto a reinstalar este nefasto impuesto a las ganancias. Em, bueno, Carlos, muchísimas gracias por ser ese tiempo en Multimedia Mordisquita. No, gracias a ustedes y esperemos obviamente que esto en algún momento se reavierta. No se puede seguir permitiendo avances sobre el salario. La situación económica de los trabajadores hoy ya es extremadamente angustiante. El poder adquisitivo está absolutamente destruido y este impuesto a las ganancias en la actualidad, como te acabo de señalar o como les acabo de señalar a ambos, implica como un mecanismo un mecanismo más de recorte salarial que pone cada día a los trabajadores en una situación de mayor grado de pobreza. Bueno.